Muy buenas tardes, soy el maestrante de la Ingeniería de Mendoza. Le vengo a hablar sobre mi tesis de grado en metodología BIM 5D aplicada a la gestión de costos en empresas de proyectos de construcción de vivienda en la ciudad de Maracaibo, Estados Unidos. Introducción, contexto gerencial. En un contexto global, hay ineficiencia y sobrecostos recurrentes en la industria de construcción a nivel mundial. La necesidad de migrar de la gestión 2D 3D tradicional a modelos integrados inteligentes en metodologías ágiles. En un contexto principal, la situación de Maracaibo, en el estado Zulia, hay una adopción de esta metodología muy incipiente. La falta de indicadores claros para medir la rentabilidad. La desconfianza limita la inversión. La dependencia de procesos tradicionales impera en el mercado. Un punto clave a resaltar es que el problema principal es la incertidumbre en la estimación de costos, lo que la metodología BIM 5D busca dar respuestas con precisión. Capítulo 1. El problema. Tenemos el planteamiento del problema. Cada 20 segundos se desperdicia $1.000.000. Eso es debido a prácticas deficientes en la gestión de proyectos. Eso es dicho por el PMI en una encuesta extensiva. En Europa supera la adopción del BIM en un 65%. También es impulsado por mandatos gubernamentales y proyectos públicos. En Estados Unidos se ha demostrado que reduce los costos entre un 10 y un 20% y los plazos de las entregas de los proyectos entre un 7 y un 10%. En Latinoamérica era alimentada y lento, pero la demanda de soluciones BIM se ha expandido, demostrando una reducción del 15% de costos y 8% de plazos de entrega. Y en Venezuela es afectada por la falta de indicadores claros para medir su desempeño. La rentabilidad. La metodología BIM pierde su relevancia. La ausencia de estimación de beneficio que aporta el BIM 5D deja un vacío en el valor agregado percibido por el cliente final. Y esto limita la inversión con esta metodología. La falta de integración de metodologías colaborativas como BIM 5D impide una planificación, construcción, cierre y controles eficientes, trayendo como consecuencia la escasez de información valiosa en tiempo real para un análisis oportuno en cada fase del proyecto, lo que impacta directamente en la capacidad de las empresas de construcciones de vivienda en la ciudad de Maracaibo para ser competitivas y sostenibles y alcanzar y lograr una gestión de costos mucho más eficiente. Con esta investigación se busca plantear las estrategias de implementaciones de nuevas metodologías de flujo de trabajo que ayuden a los profesionales y organizaciones de la dirección de proyectos de construcción a modernizar y agilizar los procesos de forma colaborativa e interdisciplinaria y con ello mejorar los rendimientos de los negocios y retorno de las inversiones. Objetivo de la investigación. Poseemos el objetivo general, que es proponer las estrategias de la gestión de costos con la implementación de la metodología BIM para estimación de proyectos de construcciones de vivienda en la ciudad de Maracaibo. Tenemos 4 objetivos específicos, donde uno se operacionaliza. El primer objetivo es diagnosticar la situación actual de la metodología BIM. El segundo objetivo específico es determinar la fase de los proyectos donde se van a ser aplicadas esa metodología BIM. Y en la tercera es determinar los aspectos KPI de la gestión de costos en los proyectos de construcción de vivienda en la ciudad de Maracaibo. Como objetivo específico número 4 tenemos establecer los lineamientos estratégicos para la implementación de la metodología BIM en proyectos de construcción de vivienda. Justificación de la investigación. A nivel teórico, aportamos conocimientos valiosos sobre la metodología BIM 5D en el contexto venezolano, llenando un vacío con esta investigación, especialmente para la región zuliana. En el sentido práctico, bueno, proporcionamos una herramienta de diagnóstico y un modelo de referencia para las empresas de construcción de vivienda de Maracaibo, permitiendo la reducción de errores, disminución de tiempos de cómputos métricos y presupuesto, y mejora con el control de flujo de caja. En la parte metodológica, tenemos una validez y confianza de los instrumentos diseñados usando expertos y pruebas piloto. Esto permitió contratar el desempeño, la rentabilidad y los valores del beneficio del uso de la metodología BIM 5D. Respuestas a las interrogantes planteadas. En lo social, se aplicaron lineamientos de metodología BIM para la construcción sostenible, donde se mejora la calidad de los habitantes, ya que se aplicaron principios de diseño ecológico en los modelos, proporcionando un entorno de vida mucho más seguro y más agradable. Delimitación de la investigación. Tenemos toda una línea de investigación. La gerencia de las organizaciones, el eje temático de gerencia de proyectos, la maestría gerencia de proyectos de construcción. Esta tesis se elaboró en un periodo comprendido entre enero a diciembre.
La delimitación fue en la Facultad de Arquitectura, Universidad del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia. Esta investigación desarrolla los elementos estratégicos para la implementación de la metodología BIM 5D en la gestión de costos en empresas de proyectos de construcción de viviendas en la ciudad de Maracaibo. Está respaldado por varios autores, entre ellos el PMBOK, McGraw-Hill Construction, Zucker y Scherer, William, Eliaun, Ibas, Gilder, Stephen, entre otros. Capítulo número 2 en el marco teórico. Tenemos los antecedentes, base teórica o personalización de las variables. Antecedentes de la investigación. Yelenia dio como un aporte al planteamiento del problema y también cómo eran estos proyectos habitacionales de forma tradicional. Junior Obawe, él explica en qué consiste la metodología BIM y su relación en la fase de proyecto. Además, también invita a verificar la madurez BIM y a crear las ventajas y desventajas de la tecnología. Navarro, ella ayudó mucho con el planteamiento del problema y también sustentó parte de los indicadores. Leonardo Mata, que es buenísimo, proporcionó la descripción del rol de gerente de la construcción. Además, estableció roles y funciones de responsabilidades del proyecto basado en la metodología BIM. Terán y otros ayudó mucho con los indicadores clave de gestión, que estos indicadores clave de gestión son los utilizados en el desarrollo de la tesis. Bases teóricas. En base teórica poseemos dos variables. Variable 1 en el sector construcción y variable 2 con ciencias gerenciales. En el sector construcción tenemos la metodología BIM aplicada en los proyectos de construcción de vivienda y las ciencias sociales que le dan respuesta sobre la gestión de costos. Entonces, para ello tenemos en la variable 1 metodología BIM en los proyectos de construcción de vivienda. Ello es la integración de la información de costo en un modelo 3D del edificio, permitiendo la extracción automática de cantidades y la generación de estimación de costos en un tiempo real a medida que el diseño va evolucionando. Eso lo menciona Itman y otros. En la variable 2, en la gestión de costos, se explica que se trata de un proceso continuo que va desde la estimación inicial hasta el control de los gastos a lo largo de la ejecución del proyecto, con el objetivo de evitar sobrecostos. Eso lo he dicho por Hitman en el 2011. Ahora bien, en las bases teóricas se arma realmente la variable, la dimensión y los indicadores. Estos indicadores dan respuesta a cada uno de los objetivos planteados. Situación actual de la metodología BIM, que posee un indicador de desarrollo profesional en BIM, el flujo de trabajo y la visión prospectiva. Asimismo, la dimensión de la fase de la gestión de proyectos, que dan respuesta a los indicadores que son el inicio, planificación y ejecución. Y la gestión de los costos, que es la variable 2, con su dimensión, aspectos claves, KPI de la gestión de los costos. Y tenemos precisión en la estimación de costos, el tiempo en la generación en las estimaciones de costos, la ingeniería de valor y el control de costos durante la ejecución. Bases teóricas, número 1. Tenemos la dimensión número 1, situación actual de la metodología BIM. Indicadores, desarrollo profesional en el BIM. Es el entendimiento y percepción del individuo con los sistemas de información, donde vamos a generar automáticamente cantidades, estimar costos y vincular estos datos con el cronograma. No basta solamente en habilidades técnicas de software, eso es dicho por Eastman y otros. Y dicho por Sachs sobre el flujo de trabajo, el workflow, automatización de la extracción de cantidades desde el modelo BIM. Tenemos que se vinculan esas cantidades con la base de datos de costo para generar informes presupuestarios. Establecer protocolos claros para la entrada y revisión y aprobación de dichos datos. Según ISIDAX y Sachs en el 2011, visión prospectiva es que pronostica una gestión de costos mucho más dinámica y proactiva. Proyecta la integración con sistemas de cadena de suministro e inteligencia artificial para optimización de los datos y evoluciona dinámicamente el impacto financiero versus el cambio de diseño. En la dimensión 2 tenemos fase de la gestión de proyectos. Sus indicadores claros serían el inicio, la planificación y la ejecución. En el inicio, según Carr y otros, se define el alcance y las ideas del cliente, se obtienen las especificaciones concretas y se realizan estudios conceptuales. Los resultados se usan para evaluar si la idea del proyecto puede alcanzar los objetivos definidos por el cliente. En la planificación, según Dionisio, en el año 2017, menciona que permite al equipo de proyecto alcanzar los objetivos planteados. Además, combina la información de actividades y diagramas de red, recursos requeridos y estimaciones
de duración. Su meta es determinar la fecha de inicio y finalización de las actividades, entre otras, en la planificación. Ejecución, según el PMI, en el año 2017, esboza, que consiste en llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto. Su propósito es cumplir con los objetivos del proyecto. En la base teórica obtenemos la variable número 2 de la dimensión número 3, que son los aspectos clave KPI de la gestión de costos. Tenemos precisión de las estimaciones. Entonces, el ACE International, que viene siendo las estimaciones de costo, los análisis de estimaciones de costo a nivel internacional en el año 2020, ellos mencionan que varía en función de la etapa de desarrollo del proyecto. Depende directamente del nivel de información disponible en ese momento y la precisión mejora progresivamente a medida que el proyecto avanza y se dispone de más datos. El tiempo de la generación de presupuesto, según Eastman y otros, es que el BIM 5D genera presupuesto en una fracción de tiempo sobre los métodos tradicionales. Es una ventaja súper clave. Automatización de la extracción de cantidades y la vinculación directa con la base de datos de costo y reduce drásticamente el esfuerzo manual. En la ingeniería de valor tenemos, según SAFE International, que el método de mejora que se centra en la función de procesos, procedimientos y productos y servicios. Su meta es optimizar y agregar valor y el objetivo es que logra reducir costos mejorando el rendimiento. El control de costos durante la ejecución, según el PMI, en el año 2017, se tiene que el proceso de monitorear el estado actual del proyecto. Su función es actualizar los costos del proyecto y permite gestionar y registrar los cambios en la línea base de costos. En el capítulo número 3 tenemos el marco metodológico, el tipo y diseño de la investigación, su población y la técnica y recolección de datos. Marco metodológico. Tenemos el tipo de investigación, que fue descriptiva, debido a que describimos la situación actual de los proyectos de construcción de vivienda en el estado Zulia. El proyecto es factible porque proporciona respuesta a una determinada realidad organizacional y sus elementos brindan una solución única y rentable. El diseño de la investigación fue cuantitativo. Se recolectaron datos para probar la hipótesis planteada mediante una medición numérica y análisis estadístico. De campo, porque hubo una interacción entre el objetivo y la realidad donde ocurrían los hechos. No experimental, no hubo manipulación de la variable. Transeccional y transversal. El instrumento fue aplicado solo una única vez. La población de estudio estuvo compuesta por 3 empresas que ejercen actividades de proyectos de construcción de vivienda en la ciudad de Maracaibo. Está constituido por 15 profesionales con experiencia mínima de 5 años en proyectos de construcción de vivienda. Técnica e instrumentos de recolección de datos. Se elaboró un instrumento para la población antes mencionada. La encuesta se conformó por 30 preguntas, del tipo cerradas, dicotómicas y de tipo Likert, destinadas a medir las variables con sus dimensiones e indicadores para cada uno de los objetivos planteados. Validez y confiabilidad. Validez se estableció a través de la evaluación de contenido, consiguiendo la experticia de 5 expertos en el área de gerencia de construcción de vivienda. Confiabilidad, obtenidas a través del método de coeficiente de alfa de Cronbach y mediante una prueba piloto a una población de individuos seleccionados. Nuestra población de estudio estuvo compuesta por 15 individuos, 3 gerentes generales con experiencia mínima de 8 años, 3 gerentes de proyecto con experiencia mínima de 5 años, 3 ingenieros de proyecto con experiencia de 5 años y analistas de costo con experiencia mínima de 5 años. La técnica de recolección de datos fue a través de cuestionarios por 30 ítems, fueron preguntas dicotómicas, sí con valor de 16 y no con valor de 15, y preguntas de tipo Likert, de A a D, con valores entre 14 y 10. El instrumento fue validado por 5 expertos, fueron 3 mujeres ingenieras y 2 hombres, un ingeniero y un arquitecto. El método que se utilizó fue el alfa de Cronbach y su confiabilidad arrojó una confiabilidad muy alta del 88%. Capítulo 4. Resultados de la investigación. Análisis y discusión de los resultados. Lineamientos teóricos gerenciales y conclusiones y recomendaciones. En el análisis y discusión de los resultados sobre el objetivo número 1, tenemos la situación actual de la metodología BIM. Conseguimos una media general del 72%, que es bastante alta. Desarrollo profesional, el workflow y la visión prospectiva. Sin embargo, en el contexto gerencial podemos ver que la gran mayoría de las empresas se muestran abiertas a realizar cualquier implementación metodológica que las lleve a salir del mercado.
Sin embargo, existe una desconexión entre la intención estratégica, que es querer ser líder y adaptarse al cliente, y la acción operativa, que es la resistencia al cambio del flujo de trabajo. El reto para las empresas es transformar esa visión a largo plazo en una implementación metodológica robusta que supere la inercia del sistema tradicional actual. El objetivo número 2 es determinar la fase de los proyectos donde serán aplicadas esas metodologías. Conseguimos una media general del 71% para la fase de inicio, planificación y ejecución. Sin embargo, en el contexto gerencial, aun cuando el estudio fue muy bueno para las fases de proyecto, en todos los casos se encuentra una inconsistencia donde cada una de estas fases está planteada de forma aislada y en muchos casos no se comunica. Esto contradice un poco con el hallazgo. Esta fase se realiza siguiendo métodos manuales o tradicionales. Las especificaciones suelen ser o suelen tener algunos errores. No suelen detallarse y se enseñan factibilidades del proyecto y los posibles cambios que puedan surgir mediante un modelo 3D inteligente. Determinar los aspectos claves KPI de la gestión de los costos. Los aspectos claves KPI de la gestión de los costos conseguimos una media general del 74%. Aun cuando se ve muy alta, hay ciertas implicaciones. En la precisión de estimación de los costos, poseemos básicamente el 50%, estimación en la generación de los presupuestos 87% y la ingeniería de valor 67%, el control de los costos durante la ejecución 87%. Esto se traduce a que en la actualidad las empresas realizan sus paquetes de trabajo para realizar los proyectos de construcciones de vivienda con métodos aún tradicionales. Muchos de esos métodos no son ágiles y algunos de ellos son obsoletos, lo que ha generado como resultado que en su actuación algunos proyectos sean poco rentables y otros no tanto. El impacto es medido luego del evento y no de forma preliminar antes de la ejecución. Ante todos estos hallazgos, poseemos 4 lineamientos bastante fuertes. Estos lineamientos son estratégicos para el BIM 5D. Uno es el fortalecimiento del capital humano y cultura colaborativa. El éxito es sociológico, no solo tecnológico. Hay que preparar el equipo para un nuevo paradigma con la capacitación continua y especializada. Habría que realizar una inversión en formación estructurada, incluyendo no solamente el software BIM, sino que sólidos amplios de principios de gestión de costo y planificaciones de proyectos. Definición de nuevos roles de BIM Manager. Establecer formalmente roles claves con responsabilidades claras para asegurar la correcta aplicación de los estándares y liderar el proceso de cambio. La promoción de una cultura organizacional integrada. Se debe fomentar activamente la comunicación y colaboración interdisciplinaria, trascendiendo los silos de los departamentos a través de modelos centralizados. Como lineamiento número 2 tenemos la estandarización e integración de los procesos en el ciclo de vida. Integrar la metodología BIM de manera coherente en toda la fase de gestión. Integración desde la fase de inicio, la fase de planificación y la de ejecución. Entonces, en la primera tenemos el uso de modelos preliminares para evaluar la viabilidad, definir el alcance y establecer requisitos del cliente de forma precisa. Eso es para una toma de decisiones temprana y fundamentada. La reestructuración de la fase de planificación. Se debe adoptar el modelo BIM como herramienta central para la estructura de desglose de trabajo y su vinculación directa con los costos y el cronograma. El dinamismo en la fase de ejecución. Se debe implementar un flujo de trabajo de actualización constante de las BIM, que es el cómo construido, para gestionar cambios y visualizar el impacto inmediato con los costos, que es el control proactivo. Como lineamiento número 3, tenemos la medición del desempeño y generación del valor, que es el ROI. Establecer los KPI para que el BIM sea percibido como una estrategia de negocios medible. Establecimiento de KPI específicos para BIM 5D. Medir la precisión de las estimaciones, que es el presupuesto de factibilidad versus el presupuesto de ejecución, el tiempo en la generación de presupuesto y el índice de rendimiento de costo. Además, la sistematización de la ingeniería de valor juega un papel fundamental. Habría que hacer la aplicación temprana con el modelo BIM 5D para simular y comparar visualmente el impacto de costos de diferentes alternativas de diseño y la cuantificación del retorno a la inversión. Se debería documentar formalmente los ahorros generados por la reducción de los errores y omisiones y repetición de trabajo para justificar su inversión. Como lineamiento número 4, tenemos una adopción de la tecnología de forma gradual.
y con visión de futuro. La adopción debe ser una decisión estratégica alineada con la interoperabilidad y la escalabilidad. Desarrollo de una visión prospectiva clara. La dirección debe definir los logros futuros que espera alcanzar con el BIM 5D como pilar de competitividad e innovación. Selección de las herramientas interoperables. Elegir plataformas y software que garantice el flujo de información coherente de diseño y planificación y costo. Planificación de la evolución de la tecnología. Contemplar la futura integración BIM 5D con tecnologías emergentes como la IA y la Machine Learning para análisis predictivo de costo. Conclusiones. Se tienen tres grandes conclusiones para los objetivos específicos. El primero es que existe una peligrosa brecha entre la visión estratégica y favorable de BIM 5D y una inercia operativa, ya que las empresas carecen de integración real y procesos de extracción automática de cantidades manteniendo flujos de trabajo manuales o híbridas. En el objetivo específico número 2 tenemos la implementación BIM 5D parcial y se aplica de forma tardía, presentando vacíos críticos en la fase de inicio, que es la factibilidad, y especialmente en la fase de ejecución, donde la falta de actualización del as-built, que es el cómo construido, anula su valor como herramienta de control de tiempo real. En el objetivo específico número 3 tenemos esta última conclusión, que son los aspectos clave. Es la velocidad sin confianza. El principio del beneficio de BIM 5D es la drástica reducción del tiempo en el presupuesto, pero esta velocidad coexiste con una baja confianza en el modelo, llevando a duplicar esfuerzos con verificaciones manuales o desconectando el control de los costos y la ingeniería de valor al modelo digital. Tenemos una serie de recomendaciones estratégicas finales, las cuales, van a tener acciones claves para la adopción integral del BIM en el sector de la construcción de viviendas en la ciudad de Maracaibo. A las empresas de construcción se debe priorizar la estandarización de los procesos. Implementar urgentemente el lineamiento número 2 enfocándose en los protocolos para la actualización constante del modelo as-built, que es la ejecución, para visualizar el control dinámico de los costos. Adoptar el BIM temprano. Se debe utilizar la metodología BIM desde la fase de inicio para la factibilidad. Esto permite aprovechar el modelo BIM 5D en la ingeniería de valor como herramienta de comunicación visual con el cliente. Un cambio cultural y capacitación holística. Se debe abordar la implementación como un cambio sociológico. Eso es dicho en el lineamiento número 1. Invertir en la formación redefinida con roles y que fomente la colaboración interdisciplinaria, superando la resistencia al cambio. Se debe monitorear también los KPI para la confianza. Establecer formalmente los KPI que son mencionados en el lineamiento número 3 para medir la precisión y el ROI. Esto eliminará la desconfianza en el modelo y detendrá la duplicidad de verificaciones manuales. En la academia y gremio se debe actualizar el currículo urgente en la Universidad del Zulia. Integrar la metodología BIM de forma transversal y obligatoria en los pensos de arquitectura e ingeniería y la gerencia de la construcción para dotar a los nuevos profesionales de las competencias demandadas. Liderazgo gremial en la Cámara de la Construcción. Sugerir a la Cámara de Construcción del Estado Zulia liderar y crear estándares locales y guías de buenas prácticas BIM. Fomento de benchmark. Es promover la difusión de casos de éxito y la creación de KPI regionales para reducir la incertidumbre empresarial y acelerar la adopción de esta metodología. Para futuras investigaciones, el estudio del impacto longitudinal. Se realiza un seguimiento a mediano o largo plazo en las empresas analizadas para medir su ROI real y la eficiencia después de la implementación de los lineamientos propuestos. Ampliación geográfica es extender el alcance del estudio a otras ciudades del estado Zulia o del país para caracterizar la adopción de BIM a nivel nacional. Exploración de dimensiones superiores es investigar la integración de BIM 5D, costos, con el BIM 6D, que es la sostenibilidad, y el BIM 7D, que es la operación y mantenimiento. Esas son áreas de alto potencial y visión prospectiva de las empresas. Trabajar mantiene a todos alerta. La estrategia proporciona luz al final del túnel, pero la gestión de proyectos es el motor del tren que hace avanzar a la organización. Joy Guns. Muchas gracias.